No tengo la menor idea, pero también, ¿sabés que no hay nada peor que mirar el pasado con los ojos del presente? Eso está claro. No hay nada peor. Supongo que lo habrá dicho porque tal vez ese día estaba muy contento porque estaban inaugurando un aeropuerto soñado por los santacruceños, porque habrá sentido que Menem le prestó atención a una provincia históricamente olvidada en la Argentina. No tengo la menor idea. Lo que sí sé es que ha sido siempre muy crítico de las políticas de Menem. No tengo la menor idea por qué lo dijo. Yo no sé si eso fue pragmatismo o reconocimiento, o alegría, o que tal vez, viste, que muchas veces te contagian, las emociones te contagian y te hacen decir cosas raras. Por ahí fue algo de eso, no lo sé. Pero yo te decía, el primer gobierno de Cristina, voy a preguntar las diferencias con el gobierno de Néstor, es un gobierno que está asignado por la ampliación de derechos. Es el gobierno más progresista de la historia argentina. Son los años de la asignación universal por hijo, del voto joven, del matrimonio igualitario, de la muerte digna, de la identidad de género, del nuevo Código Civil. Fue un gobierno impresionante a la hora en que se empezó a ampliar derechos. Pero empezó allí un relajamiento sobre la cuestión económica. Y muchas de las cosas que Néstor obsesivamente marcaba en la economía, miraba la planilla, se fueron relajando. Esas cosas se fueron relajando. El último gobierno de Cristina es un gobierno que a mi juicio está asignado por una disputa innecesaria muchas veces y además está asignado por un manejo económico nada bueno. Nos acostumbramos a vivir con déficit fiscal, nos acostumbramos a vivir con inflación haciendo de cuenta que no existía, se nos fueron dólares a rolete y quisimos pararlos con un cepo cambiario que fue muy dañino. El relajamiento y los errores de la economía en esa etapa creo que fueron muy notorios, muy marcados y muy distintos a lo que ocurría con Néstor. Ahora, vos decías bien que hay que juzgar en el momento histórico a cada uno. A ella le tocó lidiar con lo que había quedado pendiente, ese pequeño pedacito que había quedado pendiente de la renegociación de la deuda con respecto a los buitres. Ese es un hecho que Néstor no lo había tenido que vivir porque había con mucha fuerza planteado la renegociación de la deuda, había logrado una quita importante, una renegociación exitosa. Cuando ella se plantea y dice no a los buitres, las consecuencias de esa economía eran simplemente el coletazo de no negociar y no aceptar las condiciones de los buitres. O sea, ¿había otra manera de negociar frente a los buitres que no fuera plantarse donde se plantó ella? ¿Vos lo hubieras hecho de otra manera? A ver, cuando nosotros planteamos la renegociación de la deuda, Néstor es el que más exige la quita del 75%. Y se pone muy firme cuando muchos dudábamos, la verdad yo entre ellos, que ese objetivo se pudiera lograr. Hay un enorme trabajo de Guillermo Nielsen, que nadie le ha prestado nunca atención, porque la figura de la Baña era muy importante y fue muy importante, pero Guillermo Nielsen hizo un trabajo enorme. Y nosotros logramos eso, y logramos que el 75% entrara, y con eso nuestra deuda pasó a representar, cuando nosotros asumimos el gobierno, el 150%, la deuda representaba el 150% de nuestro PBI. Y merced a eso que hicimos, la deuda pasó a representar el 57% del PBI. Con lo cual fue un gran avance, pero nos quedó ese remanente del 25%. Cristina negoció, porque Cristina reabrió la deuda y logró resolver un 11% más. Nosotros nos olvidamos, pero fue una renegociación que se hizo en años de vudú ministro, que de ese 75 bajó un 11% más, o sea, el 25 remanente bajó un 11% más. Ahora, los que quedaron sin negociar fue un sector muy perverso. Realmente fue un sector que lo único que quería era hacer un negocio financiero a costa de la Argentina. Y la verdad la Argentina, a mi juicio, quedó en una situación muy débil porque perdió un juicio en la jurisdicción que aceptó en 3 instancias. Entonces, ya cuando llegó el momento de pagar a los fondos buitres, no había mucho para discutir, había que cumplir una sentencia. Y nunca entendí por qué Cristina se negó a cumplir la sentencia. Porque en verdad, Kicillof en algún momento estuvo a punto de lograr un acuerdo para cumplir la sentencia. Y Cristina dice en la historia que dijo que no. Y eso fue innecesario, lo hubiera arreglado. Después vino Prat Gay y virtualmente hizo el acuerdo que había conseguido
Kicillof. La verdad es esta. Creo que Cristina ahí usó el tema de los fondos buitres como una bandera que internamente servía de mucho, que externamente hacía mucho daño, sin dejar de reconocerle a Cristina que es la peor lacra del mundo financiero internacional, ¿no? Los fondos buitres que quedaron pendientes ahí. Pero la verdad es que habíamos perdido el juicio en 3 instancias. Ya no nos quedaba mucho por hacer. Tras eso vino Macri y dijo, hay que pagar como sea, vamos a ir a lo de Griese, le vamos a dar todo lo que nos pida. Y después, este gobierno mandó 500 millones de dólares en oro al Banco Central de Inglaterra, negocia la reapertura de vuelos desde Malvinas, comparte misiones antárticas con los ingleses, sin reclamar soberanía de ningún tipo, ni abrir el debate de soberanía. Es un gobierno que ha sacado los próceres de los billetes, porque creen que es más importante poner tucanes y ballenas. Creen que, yo lo escuché a Peña con eso, ¿no? Peña dice, no, pero para terminar con las antinomias, cree que las antinomias son sobre San Martín, o sobre Belgrano, es una cosa disparatada, ¿no? Bueno, ellos la tienen. Los horneros nos unen y San Martín nos desune. Yo nunca escuché un disparate igual. Ahora, frente a eso, te hago la pregunta, yo tengo una posición bien clara, te lo pregunto a vos. ¿Son adversarios electorales o enemigos? Porque cuando vos analizás las actitudes que tienen, parecen de desconsolidación del proyecto nacional. Parece que la Constitución, lo decía yo el domingo pasado, la utilizan pre-nación. O sea, ellos creen que la Constitución es un código de convivencia anterior a la nación y no el ordenamiento político, económico y social de la nación. Entonces te hablan de república de la Constitución para atrás. Y la nación la niegan directamente. Te hablan de república sin nación. Es una república a lo Carrió, sin identidad nacional, sin construcción nacional, sin proyecto prospectivo. ¿Cómo se puede negociar con alguien si uno supone que en realidad no es un adversario, es un enemigo? ¿Cómo se construye? Porque cada día que pasa hay algo menos en la Argentina. Está el INTI menos, la CONEA menos. O sea, ¿cómo se hace para convivir con eso? Hay que convencer a los argentinos de que esto es malo y que hay que votar una alternativa. El concepto de enemigo, yo viví, crecí, me desarrollé políticamente en una Argentina de la dictadura, donde el concepto de enemigo se llevó a miles de argentinos. Y yo el concepto de enemigo le escapo, te soy sincero. Yo creo que sí, conceptualmente son muy distintos a nosotros. Están en las antípodas de nosotros. Porque todo lo que decís es cierto. Ellos piensan en una Argentina donde sobran 20 millones de argentinos. Y una Argentina donde los ricos tienen que ganar mucho para que eso derrame sobre los pobres en míseras gotas. Es una Argentina, cuando vos mirás las reformas impositivas que Macri propone, fácilmente te das cuenta. Si querés saber cómo ve Macri la Argentina, Tierra del Fuego es el mejor ejemplo. A Tierra del Fuego le dio a los empresarios reducción de impuestos, le redujo los aportes patronales al 48%. El 48% le redujo. O sea que pagan la mitad de aportes patronales. Pero los trabajadores les exigió que no pidan aumentos hasta el año 2020. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Entonces, Macri cree en esa Argentina. Yo creo que él aprovechó con muchos medios de comunicación y con la prédica de mucho periodismo, aprovechó la idea de que había que ganarle a estos seres perversos que se habían robado todo. Y le funcionó. Ahora la gente está empezando a darse cuenta de lo que significa Macri. Macri piensa en un país que no es en el que pensamos nosotros. Macri piensa en un país que no quiere integrar a aquellos a los que nosotros queremos integrar. Ahora, estamos en democracia. Si esos fueran enemigos, la verdad estaría muy preocupado porque lo ha votado el 40% largo de la gente. Y entonces eso me preocupa sobremanera. Yo quiero creer que nosotros, como hoy hablábamos en un programa con Daddy Brieva, nosotros vamos a volver para ser mejores. Nosotros lo que nos pasó tenemos que aprender. Tenemos que hacer un pacto con la sociedad. Yo suelo decir algo que repetíamos con Florencio en la campaña. Les cambio las 20 verdades peronistas, pactemos 3. No robar, no mentir y nunca votar en perjuicio de los que menos tienen. Si nos comprometemos a estas 3 cosas, la gente va a creer en nosotros nuevamente. Y a trabajar mucho, porque Macri nos va a dejar un país muy complicado. Muy complicado, muy complicado. Y yo espero que de aquí en adelante, cuando la gente vote,
vote con menos odio y con más conciencia. Porque el odio de la gente muchas veces la ha llevado a votar en contra de ellos mismos, ¿no? Alguna vez escribí un artículo en Clarín antes de la segunda vuelta de Scioli y Macri que se llamaba el teorema de Rajoy, un concepto ampuloso del teorema porque lo había creado yo, y ese teorema lo que decía es que hay momentos en que una sociedad se enoja tanto con el que gobierna que vota exactamente lo contrario sin medir las consecuencias. Y ese teorema en Argentina funciona a la perfección. A la perfección. Lo que creo es que nosotros tenemos que prestarle mucha atención a lo que hicimos para tomar las cosas buenas, que son muchas. También tomar nota de las cosas malas que se hicieron, que algunas fueron graves, y ofrecerle a los argentinos una salida alternativa, distinta, mejor. No se trata de volver, se trata de volver para ser mejores. No se trata de ser distintos a Macri, se trata de ser mejores que Macri. No se trata de ganarle a Macri, se trata de crear una instancia superadora a Macri. Todo esto tenemos que hacer desde el peronismo. Y la condición previa es unirnos. Porque lo único bueno que ha sabido hacer Macri en este tiempo es dividirnos. Macri sabe que él cuenta con el 40% de los votos antiperonistas, que él ha sabido ponerlos bajo un mismo paraguas. Y lo que hace falta ahora es que nosotros unamos al peronismo, unirlos, empezar a potenciar nuestros acuerdos y olvidar nuestras diferencias, dejar de ser juzgadores del otro. Y no quiere decir que todos vamos a pensar igual en el momento definitivo, donde tengamos que elegir un candidato, pero para eso existen las PASO y sería formidable que en el peronismo podamos votar, que es algo que hace muchos años que no hacemos, para elegir a nuestros candidatos. Sería formidable. ¿Vos crees que la urna ordena? La gente ordena, claro que sí. Yo le tengo mucho respeto a la gente. Yo creo que la gente nos pasó en 2 elecciones consecutivas mensajes muy claros, muy claros. Y siento también en la calle los mensajes que la gente nos están dando. La gente nos reclama que nos unamos. Sabe que tenemos diferencias, pero nos piden bajen su narcisismo y únanse. Y resuelvan sus diferencias, porque mientras ustedes siguen discutiendo sus desavenencias, Macri está terminando con nosotros. Y me parece que aquel que se siente dirigente en la política, el secreto del dirigente es saber escuchar a la gente. Yo no le presto mucha atención a las encuestas, no me divierte mucho ir a esos programas, como llaman, de color, para hablar cosas de color. A veces me pregunto si Churchill, cuando tuvo que tomar la decisión que tomó y le dijo a los ingleses solo puedo prometerles sangre, sudor y lágrimas, a alguien le hizo un focus group antes. Y a veces me pregunto si De Gaulle, cuando decidió emigrar de Francia para resistir a los nazis, antes hizo un focus group para preguntarle a los franceses qué pensaba de los nazis. No, el que se siente dirigente tiene que saber lo que tiene que hacer y tiene que ponerse al frente, aun cuanto la gente duda, porque además la gente hoy está muy condicionada por los medios, por las prédicas, y porque muchas veces creo honestamente en gente muy deshonesta. Gracias por haber venido. No, gracias. Hoy te tuve envidia, te veía con Mauro y con el amigo Daddy. Sí, estuve por ir corriendo a tomar un café con ustedes. Fue una linda charla, tan linda como esta. Gracias por venir. Mil gracias. Un placer. Gracias a vos. Vamos con un poquito más de San Martín. Podemos poner, por ejemplo, a ver si es que está la marcha de San Martín. Existe todo esto, chicos. El homenaje al general San Martín. A pesar que el gobierno lo pasa por alto. Vamos con eso y ya venimos.